Antes de que los dioses aprendieran a mentir. Antes de que el hombre tuviera voz. Existió una araña. Pequeña. Invisible. Pero con el mayor poder de todos. El poder de cambiar el mundo. Dicen que antes de que existieran los cuentos, antes incluso de que el ser humano aprendiera a nombrar el mundo, todas las historias pertenecían únicamente al Dios del cielo, Niame, el Señor del firmamento. Él las guardaba en una urna dorada, y ningún mortal podía tocarlas. Sin historias, la humanidad vivía en silencio, perdida entre el miedo y el olvido. Pero entonces surgió Anansi. Pequeño, aparentemente frágil, sin músculos ni armas, solo con una mente afilada y una lengua más veloz que cualquier espada. Donde los fuertes veían imposibilidades, él veía caminos. Y así decidió desafiar al propio Dios del cielo para robar el bien más preciado del universo, las historias. En la tradición asanti, pueblo que habita las tierras de la actual Ghana, Anansi no nació como los dioses altivos del Olimpo, ni como los espíritus de relámpago y fuego. Él surgió entre el mundo de los hombres y el de los espíritus, un ser liminal, mitad animal, mitad divino, símbolo de la astucia y la supervivencia. Su nombre proviene de la palabra, Ananse, que literalmente significa araña en el idioma akan. Era hijo de Niame, el dios del cielo, y de Asase-Ya, la diosa de la tierra. Esa doble naturaleza lo convertía en mediador entre lo alto y lo bajo, entre el cielo y el polvo, entre los dioses y los hombres. Anansi podía caminar entre ambos mundos, llevando mensajes, bromas y lecciones, siempre con segundas intenciones. En algunas versiones, dicen que fue creado a partir del polvo de la primera risa humana. Otros cuentan que se tejió a sí mismo, tirando de hilos desde la nada hasta formar su propia figura. Pero todos coinciden en algo, Anansi era el espíritu de la palabra viva. Donde él pasaba, nacían cuentos, proverbios y sabiduría. Cierta vez, Anansi miró a los hombres y los vio tristes. Vivían en silencio, sin historias que consolaran sus noches. Entonces subió al trono de Niame y le pidió: Señor del cielo, quiero comprar las historias para que los hombres puedan contarlas. Niame rió. ¿Comprar, tú, una pequeña araña, sabes el precio que pido por ellas? Anansi levantó la cabeza y respondió: Dímelo, y traeré lo que sea necesario. Entonces el dios impuso un desafío imposible. Para poseer las historias, Anansi debía capturar a Onini, la gran serpiente que se ocultaba en el río Kaosebo, el leopardo de dientes terribles, y a Muatia, el espíritu invisible de los bosques. Ningún guerrero había logrado tales hazañas, y Niame volvió a reír, seguro de que la pequeña araña jamás regresaría. Pero lo que es imposible para la fuerza puede alcanzarse con la mente. Anansi bajó a la tierra y fue al río donde vivía Onini, la serpiente. Se acercó con falsa inocencia, diciendo que su esposa dudaba quién era más largo, si la serpiente o el tronco de palma que llevaba sobre los hombros. Onini, vanidosa, aceptó el desafío. Entonces Anansi ató el cuerpo de la serpiente al tronco, para medir mejor, y, al dar el último nudo, la dejó atrapada para siempre. Luego fue a la selva, donde el leopardo Osebo cazaba. Anansi cavó un hoyo y lo cubrió con hojas. Cuando el leopardo cayó, fingió compasión. Oh, noble Osebo, déjame ayudarte a salir. Y con su telaraña lo ató aún más fuerte, diciendo que era para sacarlo, pero lo inmovilizó como un cazador a su presa. Por último, fue tras Muatia, el espíritu invisible. Sabiendo que ella era curiosa, creó una muñeca de savia y la cubrió con polvo dorado, dándole apariencia de vida. Cuando Muatia intentó hablar con la muñeca y no obtuvo respuesta, la golpeó, y su mano quedó pegada. Anansi saltó entonces desde su red, riendo, y la atrapó por completo. Voló hasta Niame con sus presas atadas y dijo: Aquí están, padre. He cumplido tu desafío. Y Niame, impresionado, declaró: Desde hoy, las historias te pertenecerán a ti, Anansi, y a todos tus hijos. El mundo las llamará Anansesem, las historias de Anansi. Así, el pequeño dios araña trajo las historias a los hombres. Y con ellas vinieron la sabiduría, la risa y el arte de burlar al destino. Con cada telaraña que tejía, nacía una nueva narrativa, sobre la codicia, el amor, el coraje o la astucia. Entre los pueblos Akan, Asanti y Ewe,
estos relatos se contaban alrededor del fuego, en las cálidas noches de África Occidental. Eran más que simples fábulas, eran herramientas de enseñanza, cargadas de lecciones sobre la vida, el equilibrio y la inteligencia frente a la opresión. Los niños aprendían que la inteligencia es el arma de los débiles, y que incluso el más pequeño puede vencer a los grandes con sabiduría. Con el paso de los siglos, las historias de Anansi se extendieron por el continente, cruzando aldeas, reinos y generaciones. Cada pueblo añadía detalles, nuevas hazañas, nuevas travesuras. Anansi engañaba a reyes, espíritus e incluso a la propia muerte, pero siempre con humor y propósito. Cuando los barcos negreros cruzaron el Atlántico, llevando hombres y mujeres desde las costas de Ghana y Benín hacia las Américas, Anansi viajó con ellos. No en cuerpo, sino en palabra. En las mentes y corazones de quienes recordaban sus historias, el dios araña cruzó el océano y sobrevivió al cautiverio. En los campos de caña del Caribe, en las plantaciones de las Antillas y del Brasil, los descendientes de los Asante continuaron contando sus historias. Pero ahora, su nombre cambiaba. En el Caribe, se convirtió en Anansi. En Jamaica, Brer Anansi. En Surinam, Anansee. Y en algunas regiones de Brasil, sus relatos se mezclaron con los de Malunguino, Exu y otros espíritus tricksters africanos. En todas partes mantenía el mismo papel, el símbolo de la astucia y la resistencia. Cuando los amos no miraban, los esclavizados se reunían para contar historias de cómo el pequeño Anansi engañaba a los grandes, una metáfora viva de la lucha por la supervivencia. La palabra se volvió arma, y la telaraña, refugio. Más que un simple embaucador, Anansi es el espejo de la sabiduría africana. Representa el poder de la palabra como fuerza creadora. En las tradiciones Akan, la palabra es sagrada, llamada Ese, y a través de ella el mundo se transforma. Anansi, señor de la palabra, enseña que hablar y narrar son formas de construir la realidad. Es también el símbolo de la comunicación y la memoria. Su red une pasado y presente, el mundo de los vivos y el de los antepasados. Así como la araña siente cada vibración en su red, los pueblos africanos sienten la presencia de los ancestros a través de las historias. También hay un aspecto moral. Anansi es astuto, pero a veces su orgullo lo hace caer. En muchas fábulas, sus engaños se vuelven contra él, recordando que la astucia sin humildad se convierte en trampa. Es el ciclo eterno de la sabiduría, reír, aprender, errar y volver a contar. Hoy, Anansi sigue vivo. Sus historias continúan siendo contadas en las aldeas de Ghana, en las islas del Caribe y en las comunidades afrodescendientes de América. En Jamaica, existe el Anansi Stories Day, celebrado con teatro, música y narraciones. En la literatura moderna, aparece en novelas, cómics y series, como el carismático dios africano de American Gods, de Neil Gaiman, que presenta a Anansi como el dios que recuerda a los otros dioses el poder de una buena historia. Incluso en un mundo dominado por la tecnología, su mensaje sigue vigente. Quien domina las historias, domina el mundo. Porque narrar es un acto de poder, y escuchar es un acto de resistencia. Anansi nos enseña que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la mente. No en el grito, sino en la palabra. No en la guerra, sino en la risa. En la mitología africana, las redes de Anansi son más que hilos, son líneas del destino. Cada hilo conecta personas, ideas y generaciones. Cuando alguien cuenta una historia, teje una nueva línea, cuando otro escucha, refuerza la red. Así, la humanidad entera está entrelazada en la obra invisible del dios araña. Los antiguos griots, los contadores de historias, decían que cuando un relato se olvida, un hilo de la red se rompe, y una parte del mundo se apaga. Pero cuando una historia se cuenta, un nuevo brillo surge en la oscuridad. Y así Anansi sigue vivo, alimentado por las palabras de quienes lo recuerdan. Así que, la próxima vez que escuches una historia, recuerda. Hace mucho tiempo, un pequeño dios desafió al cielo para que pudiéramos contar. Engañó a serpientes, leones y espíritus, pero su mayor truco fue este. Hacer que el mundo creyera que las historias son simples distracciones, cuando en realidad son las redes que sostienen el alma humana. Porque las historias de Anansi no son solo leyendas. Son semillas de memoria, hilos de resistencia, ecos de una sabiduría que sobrevivió al tiempo y al olvido. Nos recuerdan que, incluso frente a los dioses, el pequeño puede vencer.
que la inteligencia es el arma de quien no tiene espada. Y que, mientras haya quien cuente y quien escuche, Anansi nunca morirá. El pasado guarda secretos que aún resuenan en el presente. Dale like, suscríbete y comparte para seguir descubriendo cada fragmento de esta historia.